días, meses, me han hecho esta invitación. Ya la teníamos pactada hace mucho tiempo. Desafortunadamente estas agendas son bien complejas. Tuve que hacer un esfuerzo para estar aquí y voy a estar pocos minutos, pero realmente quería cumplir con el compromiso, así como les he cumplido con otros que nos hemos puesto periódicamente, porque siempre les he dicho a ellos que mi interés particular en permanecer en una relación muy estrecha con ASCUN es porque también quisiera que ASCUN fuera, así como lo es el CESU o el SUE, pues una de esas organizaciones que puede aportar mucho a la gestión que hagamos pues en este periodo. Realmente he querido que pues se discutan y que se organicen toda una serie de metodologías de trabajo para que podamos construir conjuntamente muchos elementos de la política pública en la educación superior, que sabemos que todo el tiempo tienen que estar dinámicos y tienen que pensarse y aprobarse muy rápidamente. Bueno, ellos además me tenían ya la receta de este conversatorio, así que pues yo preparé algunas líneas combinando un poco lo que va a ser la política pública, lo que intentamos poner en el plan de desarrollo y los grandes ejes o por lo menos los objetivos fundamentales que tenemos en el viceministerio. Eso porque, como todo en la educación, esta es una frase que sale de la educación, y es que aprender no es saberlo todo, sino estar dispuesto a estar cambiando dinámicamente todo el tiempo. Y yo creo que el sector de educación superior, así como muchos, tiene que estar abierto a este proceso. Nosotros hoy, y yo recibo diariamente, según los intereses de cada uno o la problemática más profunda en algunos sentidos o en algunos aspectos, siempre recomendaciones de rectores, recomendaciones de personas de muchos sectores de cómo debemos cambiar ciertas cosas, de cómo debemos estar pensando, así como las sugerencias que nos hacen nuestros tres queridos rectores al iniciar este conversatorio, y es, bueno, sabemos que están pensando acá, sabemos que están pensando acá, bueno, ¿por qué no piensan también, por ejemplo, el sistema de financiamiento? ¿Por qué no lo mantenemos charlando? Y ¿por qué no tomar decisiones muy rápidamente? Bueno, entonces, casi que el trabajo que nosotros hemos pensado, estamos pensando hacerlo, incluso de los tres elementos, tiene que ver con de gobernanza, de financiamiento, todo el tema de calidad y autonomía. Tiene que ver con una meta que nos hemos puesto, y es lograr que Colombia sea la más educada en 2025. Eso tiene que tener una definición. Para nosotros la definición tiene que ver mucho con los lineamientos de calidad que ya el sector ha venido evolucionando y ha venido tornando como suyos, y que seguramente esos lineamientos van a seguir en evolución y van a seguir aumentando con los años, pero realmente tiene que ver con eso, tiene que ver con que cada día alcancemos mucho más esas metas que nos hemos puesto o esas definiciones que nos hemos puesto en torno a la calidad. ¿Sí? Por ejemplo, tiene que ver con evolucionar un poco en el discurso de la cobertura. Es difícil evolucionar el discurso de la cobertura porque hoy tenemos un país que todavía tiene una restricción muy grande en el acceso a la educación superior. Todavía tenemos un gran esfuerzo que hacer, pero ese esfuerzo tenemos que también irlo matizando con el discurso de la calidad. Por eso nos hemos puesto una meta en el plan de desarrollo, que es aumentar en la línea verde que ustedes ven allí. Tenemos un propósito muy alto, que es llegar a 57% de cobertura, es decir, subir en 10 años 10 puntos, lo que implica para nuestro país crear 400.000 cupos nuevos en la educación superior, pero que de estos 400.000 cupos nuevos podamos avanzar en la creación de 200.000 cupos en alta calidad. Hoy tenemos cerca de 350.000 cupos, eso sería como quedar más o menos en 550.000 cupos de alta calidad, y pasar esa relación de
15 puntos, hoy el 15% de nuestra oferta es de alta calidad a 20% de nuestra oferta de alta calidad. Eso pues es un número que necesariamente tenemos que poner en la tierra. ¿Qué requerimos para hacer todo ese proceso? Entonces, digamos, eso pensando que además esté acompañado con un trabajo muy fuerte en deserción. A veces, incluso si trabajamos muy fuerte en deserción, ni siquiera tendríamos que esforzarnos tanto en la meta de cobertura, sino que realmente esos cupos podrían irse creando si mantenemos las personas en las aulas, ¿sí? Y eso pues se ve así. Entonces, subir más o menos 47% lo que tenemos hoy en coberturas, en alta calidad, y esta es, digamos, nuestra gráfica por excelencia como objetivo del viceministerio y como objetivo en el que debemos fomentar que todo el sector nos acompañe en esta manera. Entonces, pasar de 13 a 20 puntos de educación en alta calidad. Así como ven, es una combinación, es un reto muy grande, porque esto significa que el esfuerzo que hicimos en algún momento para generar cobertura, vamos a tener que redoblarlo para obtener esa cobertura con calidad. Esto, pues de todas formas, todavía es un pasito al gran esfuerzo que tenemos. Nosotros, ustedes saben, ya desde el gobierno pasado hemos estado con el propósito y el plan de ingresar a la OECD, y eso, llegar al nivel que tienen muchos de los países, de los primeros países que entraron a esta organización, pues nos implicaría a nosotros crear más o menos 2.7 millones de cupos nuevos, porque hoy tendríamos que llegar a unas coberturas del 75 o 80% de la educación superior, y eso pues implicaría no solo un esfuerzo, sino también un repensar de la educación superior, tal vez como lo estamos pensando, porque no necesariamente estos países tienen estas coberturas tan elevadas solo, digamos, a través de la educación universitaria, sino que también tienen otros modelos educativos muy bien establecidos dentro de, digamos, de su educación terciaria. Entonces, vemos además que no estamos lejos de países que han empezado a evolucionar muy fuerte con el tema de calidad. Tenemos, por ejemplo, en Brasil, teníamos una pequeña conferencia hace un par de días con la directora de la Agencia de Calidad de Brasil, donde nos decía cómo cerca de 28.000 programas, ellos tienen acreditados cerca de 28.000 programas, ellos todo lo tienen hoy en una gran medida relacionado con el tema de educación de alta calidad. Y asimismo, por ejemplo, en Chile, para acceder a recursos públicos, se ha puesto una meta de solo financiar con recursos públicos programas que sean acreditados. Entonces, la acreditación para ellos es además algo obligatorio para las instituciones nuevas, es decir, ellos quieren marcar un parámetro muy alto de entrada al sistema, y progresivamente para las antiguas, pero los recursos públicos están muy relacionados con este proceso. En Estados Unidos, por ejemplo, claro, usan un modelo diferente de acreditación, pero han llegado a tener más o menos 8.000 programas acreditados. Así que muchos países pues han avanzado, y nosotros hemos avanzado de manera importante, porque tenemos hoy un sistema de acreditación que tiene una acogida casi del 100% en el sector de la educación superior. Yo, en los 6 meses que llevo como viceministra, solo he tenido una reunión de muchas en la que he oído algunos argumentos en contra, por ejemplo, del sistema de aseguramiento de calidad o el sistema de acreditación. Solo, digamos, en un momento he encontrado gente que argumenta hoy en día que el sistema de calidad rompe con la autonomía universitaria, porque pues establece unos parámetros que no están establecidos al interior de las instituciones, sino que es exógeno a ellas. Pero realmente ese balance que yo hago es que el sistema de aseguramiento de calidad y el sistema de acreditación de calidad hoy en nuestro país institucionalmente es un sistema que está totalmente acogido por el sector, y eso es
Eso es un proceso y una evaluación amplísima, sobre todo porque sé que hemos tardado varios años en lograr eso, y tener la consolidación que tenemos hoy es importante, solo que tenemos que volcarnos y revisar cómo pues muchos países han evolucionado, ¿sí? Y han evolucionado muy fuertemente precisamente pensando que la calidad en realidad es como el enfoque que hoy han tomado. Bueno, digamos, esta es como nuestra gran visión, y es cómo volcamos el discurso hacia eso que llamamos calidad y cómo vamos encontrando todos un punto de llegada y de convergencia en las políticas públicas y en el trabajo que todos ustedes hacen. Una de las preguntas que nos hacíamos, y bueno, que ya lo comentaron aquí en nuestros rectores que abrieron este conversatorio, un primera elemento que hemos empezado a poner en discusión es todo este concepto de educación terciaria. Y eso pues va de la mano con esos cambios estructurales que tenemos que tener, ya que hemos llegado a coberturas más elevadas, y cada vez va a ser más difícil para nosotros como Estado llegar a tener coberturas mucho más elevadas sin afectar la calidad, guardando principios de pertinencia, volcándonos hacia un sistema, por ejemplo, de aseguramiento que seguramente tenga en cuenta, o de calidad o de alta calidad, que tenga en cuenta qué tanto somos capaces de generar profesionales que realmente encuentran enganche laboral, que realmente son pertinentes para el desarrollo económico y social de nuestro país. Eso cada día es, antes de volverse un discurso que usemos menos, todos los días va a ser un discurso que tengamos que usar más, porque cada día vamos a tener más gente que sale del mercado laboral, vamos a tener más presión incluso de la población que quiere entrar en la educación superior. Hoy en día el 90% de la presión que hemos tenido, o el 90% del aumento de cobertura, ha sido en población vulnerable. Es decir, el aumento realmente, los estratos 4, 5 y 6 han permanecido quietos en el tiempo, es decir, ellos ya tienen un nivel de acceso más o menos cercano al 80-85%, y ese nivel de acceso ha permanecido casi quieto durante los últimos 5 o 6 años. Pero es la cobertura de la población más vulnerable la que, o sea, ellos han absorbido la mayor cobertura, la mayor oferta. Y eso tiene un compromiso muy grande, pues por lo menos a nivel de gobierno y de gobernabilidad, porque también se relaciona mucho la vulnerabilidad con la, digamos, baja calidad de la educación superior. Entonces aquí hoy tenemos un esquema en el que se ven las cifras y se ven los datos como la educación superior de mejor calidad está destinada para los estratos más altos, y la educación superior de menor calidad está destinada para los estratos más bajos. Por ejemplo, nosotros hemos evolucionado mucho en la educación técnica y tecnológica, pero algunos factores estructurales de nuestro modelo, digamos, de educación técnica y tecnológica han hecho que la educación técnica y tecnológica permanezca en un estado también de baja calidad. Por ejemplo, el primer elemento que hemos mantenido es un estado de baja valoración de la educación superior, y esto lo dicen todos, de la educación técnica y tecnológica en el modelo de educación superior, y esto lo sabemos todos, y es una cuestión de las personas que demandan, es una cuestión del sistema mismo, es algo que se genera en el sector productivo, pero es un elemento además estructural. Nosotros permanecemos y mantenemos la educación técnica y tecnológica en un estado por debajo del sistema, digamos, de educación universitaria. Lo mantenemos en un posicionamiento en el que, si quiere seguir avanzando, necesariamente tiene que convertirse en educación universitaria. Entonces, para nadie es un secreto que para las instituciones técnicas y tecnológicas, pues la mayor aspiración que se tiene es convertirse en instituciones universitarias
convertirse luego en universidades con el modelo universitario y el modelo, digamos, de formación de nivel profesional. Y esto ha hecho necesariamente que nuestro país permanezca y que genere todo tipo de incentivos no tan positivos frente a la educación técnica y tecnológica. Entonces, básicamente lo que proponemos nosotros es que empecemos a revisar y empecemos a dialogar sobre la posibilidad de separar dos pilares de educación en nuestro país. Tener muy claro y fortalecer un pilar de educación universitaria que tanto necesitamos, que tenemos que volcar hacia la ciencia, la tecnología, la investigación, donde tenemos que invertir recursos importantes, pero también generar un pilar de educación que lo hemos llamado nosotros formación profesional, que esté mucho más relacionado con estándares ocupacionales y con ocupaciones concretas que se generan en el mercado laboral colombiano y que seguramente nuestro sistema hoy no está tan preparado y tampoco genera en una dinámica importante. Por ejemplo, tenemos sectores emergentes que hoy su principal barrera es la barrera del capital humano. Por ejemplo, todo el tema de TICs, de desarrollo de TICs, es el que hoy es uno de los sectores que hoy más demanda o digamos, entra a la opinión pública a decir: yo no encuentro el personal adecuado para el desarrollo de la industria. Ese personal es totalmente técnico, es totalmente volcado a tener unas competencias muy específicas, competencias que están muy relacionadas con las necesidades de hoy, pero que en ese sentido va a tener que evolucionar en un modelo educativo que le permita a las personas tener competencias específicas hoy, pero también tener el desarrollo cognitivo que le permita estar transformando esas competencias específicas. Entonces, vean la respuesta. Entonces, acá se propone crear este pilar de formación profesional, un pilar muy ajustado a herramientas que todavía en nuestro país están en proceso de elaboración, en proceso de creación, que son, por ejemplo, los marcos nacionales de cualificación. Nosotros en Colombia, que es un discurso que tuvieron muchos países hace 50 años, países como Australia, Inglaterra, que tuvieron otros como España hace 20 años, pues es el discurso que los países de América Latina estamos teniendo en este momento, pero que además todavía nos falta un camino muy amplio que desarrollar porque necesita herramientas realmente muy consistentes y que garanticen la comunicación entre el sector productivo y el sector de educación, que no se da sentados en una mesa, sino que se da realmente en un proceso en el que se garantice tener información sistematizada y que al sector de la educación simplemente le corresponda generar toda una oferta, digamos, mucho más proclive hacia este desarrollo económico. Entonces, básicamente la discusión está en esa posibilidad, claro, superando elementos como, por ejemplo, concentración en áreas que seguramente no son las que más tienen pertinencia hoy en el mercado, incluso en la educación que hoy tenemos, en la formación profesional, en la que da el SENA, en la que dan las instituciones de formación para el trabajo, incluso las instituciones, escuelas tecnológicas o los institutos técnicos, están hoy, digamos, muy en la línea de la demanda que hace la población, pero no necesariamente en la línea de qué áreas necesitamos desarrollar, por ejemplo, para conseguir mayor productividad. Sí. Entonces, vemos cómo está totalmente concentrada en lo mismo, en administración, en contaduría, o sea, sí sufre el mismo, digamos, la misma destinación o el mismo tendencia que tiene incluso la educación universitaria. Sí. Bueno, eso porque es un elemento estructural, es un cambio estructural que tenemos todos que pensar, que tenemos todos que generar una definición conjunta y un esquema conjunto institucional, pero también un esquema que incluye un sistema de calidad muy fuerte, porque pues realmente es algo que tenemos que garantizar, que si se crea un pilar nuevo
de formación y de formación muy basada en competencias laborales también esté hoy garantizado por un sistema de aseguramiento de calidad. Lo siguiente y la siguiente discusión que está muy atada a las anteriores es pues todo el debate entre calidad y autonomía, que yo creo que en Colombia está altamente superado, pero que en la medida en que nosotros mismos nos pongamos estándares mucho más elevados, podría empezarse a discutir que eso esté, digamos, alterando la autonomía. Por ejemplo, en muchos países hoy, y lo preguntaba por ejemplo a los españoles de la Agencia de Acreditación Española, ¿cuál era su principal, digámoslo así, reto, el principal reto de la educación universitaria en España en este momento? Y ellos decían algo que yo creo que todavía nos falta aquí discutir muchísimos años y hacer pues una fuerte pedagogía, y es que él decía que el gran reto es que las universidades asuman los modelos de competencias laborales. Eso me parecía a mí algo, digamos, lejano a la discusión que tenemos hoy nosotros, pero ellos ya han entrado en esa onda, y es porque los sistemas de calidad de ellos tienen que ver hoy mucho más con los resultados que puedan obtener, no tanto con la evaluación de los inputs, de todos los insumos que nosotros generamos en la educación, o sea, que si hay biblioteca, que si hay buenos recursos educativos, que cómo está el currículum, y han venido transitando hacia modelos de aseguramiento de calidad y de acreditación de calidad que están muy basados en algo que en inglés se dice los outcomes, o que diría yo, o traduciría como en los impactos que pueda tener o los resultados que pueda tener la educación en el trasegar profesional de una persona. Entonces, las discusiones ya hoy están basadas en cómo mido esos outcomes, quién me impone, digamos, que a dónde tengo que llegar. Pues un conjunto de cosas lo impone el mismo sector educativo, pero también lo impone, por ejemplo, la industria. Hoy se usa mucho todo el tema de certificación de calidad, por ejemplo, de los colegios de ingenieros, de los colegios de médicos, de los colegios de odontólogos. Ellos hoy es que, digamos, diseñan cuáles son esos profesionales que quieren tener. En Canadá, por ejemplo, hoy un ingeniero no puede hacer, digamos, ¿cómo se dice?, ejercer su profesión hasta no haber salido de una institución que esté certificada por el gremio de la ingeniería, o en su defecto haber alcanzado una certificación que ellos determinen, y haber tenido unos años de experiencia. O sea, no solo vale el título, sino realmente todo este proceso. Entonces las universidades canadienses todo el tiempo trabajan por obtener las acreditaciones de esas escuelas o de esos colegios. Tienen alrededor de 21 tipos diferentes de acreditaciones que además ya hoy las han asumido en otras partes del mundo, incluida Colombia. Por ejemplo, la Universidad de los Andes muchas veces creo que ya tiene un par de programas acreditados a nivel internacional con estas escuelas, con ABIT, por ejemplo, creo que es el programa de ingeniería industrial, y estas acreditaciones son sectoriales y están absolutamente basadas en ese outcome. Bueno, también esto debe evolucionar, y ya para terminar, y nuestro casi último tema, que es el tema de financiamiento, pues también la evolución de muchos países ha sido juntar todos estos procesos de calidad con el tema de recursos. Yo sé que, por ejemplo, ha habido una gran controversia hoy en día con el tema de Pino Paga, porque en el fondo, aunque no es el propósito del programa, el propósito del programa es lograr que población vulnerable que tiene altos estándares de logro educativo pueda ingresar también a los mejores programas de educación superior. Por debajo trajo consigo un debate, y es si uno realmente tiene que relacionar los recursos o el financiamiento con la calidad.
y si con eso no está generando una inequidad en el sistema y de pronto está generando que muchas instituciones que hoy no han logrado llegar allí pues se empiecen a rezagar. Eso en algún momento tendremos que solucionarlo, es decir, tendremos que hacer. Hoy no es cierto que en el país los recursos que están disponibles en el gobierno o en el Estado solo vayan a instituciones de alta calidad. Es un programa que más o menos podría decirse que es el 1% de todo el presupuesto disponible para todo el sector de la educación superior. Pero en algún momento tendremos que hacer esa discusión, tendremos que hacer la discusión de cómo generar incentivos para que la calidad también se vea, digamos, acorde con el proceso de distribución de esos recursos disponibles. Por ejemplo, hoy, pues casi, es un caso de las universidades públicas en los que los ingresos que reciben las instituciones, por ejemplo, de transferencias que no están hoy estipuladas, sino que están estipuladas en la Ley 30 y ordenan legalmente que el Estado transfiera esos recursos sin ningún tipo de disposición adicional, hoy están siendo insuficientes y los costos que han tenido que asumir las universidades públicas, por ejemplo, en temas de funcionamiento y docentes, hoy superan esa regla, digamos, que se ha hecho tradicionalmente. Sin embargo, nosotros sí proponemos empezar a trabajar un modelo que cambie esa relación porque es insostenible, realmente es algo que si se transparenta. Yo he hecho un trabajo muy juicioso con muchos jefes de planeación aquí, muy apoyada por la Universidad Tecnológica de Pereira, y esa es una realidad que hoy se da en el sector, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que esos nuevos ingresos también jalonen todos estos procesos y tengamos una nueva visión del tema de calidad? Vayamos todos para el mismo lado. Nosotros hemos propuesto, y tal vez esa es como la primera línea que yo doy frente a un nuevo modelo de financiamiento, y es cómo logramos que esos recursos frescos que logremos para el sector realmente estén absolutamente direccionados en toda esa ruta de calidad que todos han tenido que asumir y que todos han asumido con tanta responsabilidad. Entonces, yo veo cómo instituciones hacen todo el esfuerzo de acreditarse, pero sienten un poco que todo el sistema de financiamiento va en contravía de ese proceso. Entonces, nosotros tenemos que ajustar esos dos procesos. Eso hace que realmente, por ejemplo, esas metas que nos hayamos puesto en cobertura con calidad, pues sean unas metas que se puedan cumplir, que no sea generar malos incentivos al sistema. Por ejemplo, que si no entregamos recursos, pues entonces los señores consejeros del CNA tengan que empezar a acreditar muchos programas porque hay una meta de gobierno o se revienten coberturas en algunas instituciones, sino que realmente vaya compasado el hecho de que hay recursos nuevos y tenemos que ponerlos en el lugar donde garanticemos que la calidad, digamos, va a ir en aumento. Entonces, ese es, en términos generales, pues la nueva visión que traería un modelo de financiamiento alternativo al que hoy necesariamente tenemos. Y esto no es solo para las universidades públicas, porque nosotros tenemos claramente dos formas, digamos, desde el Estado de otorgar recursos para la educación superior: a través de subsidios de oferta y a través de subsidios de demanda. Y los subsidios de demanda también hoy pensamos que en algún sentido podrían orientarse en mayor medida a todas esas variables de calidad por las que estamos presionando, digamos, también con el resto de la política. Entonces es como poner esos dos modelos a funcionar de una manera más adecuada con esos objetivos de calidad. En ese sentido, por ejemplo, una de las propuestas que está puesta en el Plan Nacional de Desarrollo y que tiene que ver con muchas instituciones que están acá es unas competencias nuevas que queremos darle al ICETEX. El ICETEX es una de esas entidades que hemos logrado en el Estado colombiano, como pocas, transformar y tener hoy en un nivel, digamos,
muy superior que incluso muchas entidades directas del Estado, muchos ministerios, con una gobernabilidad interesante, con una transparencia importante. Hoy es una entidad que además está vigilada incluso por la Superintendencia Financiera, es decir, ha tenido que asumir muchos procesos que transparenten su actuar. Y con el ICETEX no solo queremos empezar a evolucionar o a trabajar mucho más en cómo enrutamos todos los subsidios de demanda hacia una visión de calidad que estemos presionando, sino que también el ICETEX nos permita generar espacios para subsidios de oferta para todo tipo de instituciones de educación superior. Nosotros sabemos que buena parte de todos los procesos, por ejemplo, de calidad, pues requieren grandes inversiones de las instituciones y a veces realmente no se encuentra la fuente o no se encuentra la forma de cómo financiar debidamente ese proceso. Nosotros quisiéramos que el ICETEX nos ayudara en ese proceso y una de nuestras propuestas allí claramente es lograr que el ICETEX tenga esa figura. Y por supuesto tenemos otra entidad que hoy está y que digamos que la ley 30 se planeaba cumplir ese propósito, que es FODECEP, pero digamos entendemos que FODECEP requeriría una transformación institucional muy fuerte, que hoy creemos ya ha logrado el ICETEX y ya hemos avanzado suficiente, sobre todo porque nosotros no necesitamos esa institución de esa manera en 5 años ni en 10 años. Nosotros necesitamos una institución fuerte que nos pueda permitir financiar oferta para el año entrante, para los siguientes 3 o 4 años, porque este proceso, tiene su dinámica y muchos de ustedes, por ejemplo, hoy están en procesos ahora mismo de inicio, de condiciones iniciales de acreditación. O sea, esto no podría esperar, tanto tiempo hasta consolidar una institución como lo hemos hecho con ICETEX ya durante un tiempo largo, que ya suma pues casi 5 o más de 6 años. Esto, por ejemplo, son las líneas que uno creería que debe trabajar fuertemente en una institución que financie y que tengamos claramente por dónde vienen los recursos. Cualificación docente, hoy tenemos que tener mucho más claro y con mucha más potencia, por ejemplo, de dónde vienen los recursos para formar doctores en nuestro país. Tenemos hoy una institución que lo hace, que es Colciencias, pero esa tiene que estar alineada junto con otras para que alcancemos a tener el número que requerimos de doctores, si es que nos hemos puesto una meta de ser la más educada, Colombia la más educada en 2025. Esa es una meta bien compleja, entre otras porque, por ejemplo, los otros países de América Latina pues también tienen retos muy grandes. Hoy en día, por ejemplo, en el año 2024 Brasil se ha propuesto tener 105.000 doctores vinculados a sus instituciones de educación superior. Nuestra meta al año 2018 es tener vinculados 10.000 doctores en la educación superior. Hoy tenemos 7.000 doctores vinculados a la educación superior, pero el número pues es bastante diferente. Nosotros si quisiéramos alcanzar el nivel de Brasil, tendríamos que en 2024, en el mismo año de ellos, tener 30.000 doctores vinculados a la educación superior. Así que el esfuerzo de lograr estándares muy elevados pues es casi que triplicar, cuadruplicar y redoblar, así que con los recursos que tenemos ser también mucho más eficientes. Infraestructura física y tecnológica, también muy basada en las necesidades que tenemos frente a toda la política de doctores. Acciones de permanencia estudiantil, porque eso realmente es lo que realmente garantiza que pues, los chicos que entran al sistema se vean beneficiados. Y finalmente todo un recurso y una mejor organización para disponer de recursos de la investigación. Sabemos que hoy el sistema como tal necesita un direccionamiento mucho más fuerte. Colciencias y el Ministerio de Educación tienen que darse a la tarea de organizar un sistema mucho más comprensible y además que se acerque mucho más a las universidades y a sus propósitos, generales, y en esas tareas es que estaremos trabajando en los próximos años. Bueno,
Ya terminando, bueno, y estos, un poco la idea sería como cómo alineamos todas las fuentes de recursos que nosotros tenemos bajo el mismo propósito, ¿sí? Para no estar y bajo un plan, digamos, muy fuerte, ¿sí? Al final, un elemento, y lo dejé para de último porque creo que pues nosotros en el Ministerio de Educación hemos comprendido que si bien somos una entidad estatal que respeta totalmente la autonomía de la educación superior, pues la ley también le da una participación no solo en los gobiernos de las universidades públicas, sino que también es una institución que tiene que ser capaz de poder hacer seguimiento y ejercer acciones correctivas para que lo que no se está cumpliendo en el sistema de educación superior al pie de la letra, pues realmente empiece a cumplirse mucho más. Entonces, ahí el Ministerio tiene necesariamente que fortalecer su gobernabilidad, pero también dar un mensaje muy claro a las instituciones de educación superior en el papel que el Ministerio deba cumplir de cómo generar, digamos, unos gobiernos mucho más exitosos frente al esquema de calidad. Nosotros hemos estado revisando la forma en que se relacionan los esquemas de gobierno, las características de gobierno que se dan en muchas instituciones de educación superior, y realmente estas se relacionan totalmente con la probabilidad y la posibilidad de que una institución de educación superior llegue a ser, por ejemplo, acreditada. Entonces, un esquema de buenas prácticas y que el Ministerio sea capaz, digamos, de dar los mensajes claros, es algo que es bastante, digamos, muy importante para lograr este propósito de la calidad. Finalmente, nuestra participación en las instituciones de educación superior también tiene que verse, tenemos que cumplir el papel que nos ha encomendado la legislación, y es un papel activo dentro de, por ejemplo, los consejos superiores universitarios, y hoy la nueva ley de inspección y vigilancia pues también nos dice que debemos cumplir un papel muy activo frente al hecho de prevenir situaciones que no sean, digamos, las correctas y que no cumplan los propósitos que la ley ha propiciado para la educación superior y para los oferentes de la educación superior. Así que nosotros en conjunto vemos que el papel del Ministerio tiene que alinearse y nos queda muy bien y queda muy bien posesionado toda esta estrategia si nos alineamos al propósito y al objetivo único de mejorar la calidad y mejorar realmente la disponibilidad de oferta de calidad en nuestro país, tanto para población que tiene posibilidades de pagar la mejor oferta, como para la población más vulnerable que habita pues cada rincón de nuestra Colombia. Muchísimas gracias.